Una vez más, estimados oyentes y amados hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestra meditación en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema que nos ocupa allí es Felipe el Evangelista. Y hoy vamos a leer una vez más desde el versículo 5 adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Que el Señor añada su bendición a la lectura y a la explicación que vamos a hacer de este pasaje de las Escrituras. El anciano apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan capítulo 4, verso 1, decía estas cosas: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y esta recomendación del anciano apóstol encaja perfectamente acá frente a este personaje siniestro, Simón, el mago de Samaria, el que embelesaba a la gente, el que les engañaba haciéndose pasar por un grande, y que la gente diga: este es el gran poder de Dios, y hasta haciendo una profesión de fe, hasta llegando a bautizarse, podía camuflarse perfectamente en las filas de los que son de Cristo. Y así la cizaña iba a seguir creciendo en medio del trigo, a no ser que el apóstol Pedro sacó a relucir lo que este hombre tenía en su corazón cuando le dijo: tu corazón no es recto delante de Dios. Como estaba acostumbrado a cobrar por sus artes mágicas, también quiso mercantilizar, queriendo que los apóstoles le den el don de poner las manos encima de la gente y para que reciban el Espíritu Santo. Es por eso la recomendación: no creáis a todo espíritu. El mundo está, así como está saturado de voces en la atmósfera y de imágenes, también está saturado de espíritus del mal. Muchos aparecen con la Biblia en el bolso,
con la Biblia en la cartera, con la Biblia bajo el brazo, hablando en nombre de Jehová, hablando en nombre de Jesucristo, hablando en nombre de la iglesia, solamente con sus intereses personales. Están ellos engañados y de paso están pretendiendo engañar a los demás. Por eso es que nosotros somos exhortados, recomendados por el apóstol Juan a que no creamos a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mundo está saturado, lleno de falsos profetas, falsos enseñadores, falsos predicadores, comerciantes de la Biblia, comerciantes del Evangelio, que nada tienen que ver con las cosas del reino de Dios. Vamos a continuar acá y dice acá que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Qué linda manera de comenzar la actuación de este gran siervo de Dios. Descendió Felipe a Samaria y les predicaba a Cristo. La condición de Samaria, de esa ciudad, se asemejaba a la del mundo actual. Había tres clases de gente allí en Samaria. Había poseídos, es decir, muchos que tenían espíritus inmundos. Había enfermos, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y en tercer lugar había engañados, porque Simón había engañado a la gente de Samaria. Esta triple condición de los samaritanos que nosotros leemos es reflejo de la condición humana, querido amigo. Hay aquellas personas cuyas vidas son poseídas por el poder del mal, llegando inclusive a extremos en la desesperación y en el intento de zafarse de esa posesión diabólica, terminan las personas quitándose la vida o entregándose a los más burdos, más asquerosos vicios que hay entre los seres humanos. Otros sufren en sus cuerpos las consecuencias del pecado. Gente enferma de los pulmones por el mucho humo del vicio del cigarro. Gente que está con cáncer en el hígado, por lo general por el mucho consumo de las bebidas alcohólicas. Es decir, los poseídos completamente dominados por el poder del mal y otros sufriendo consecuencias del pecado en sus cuerpos. Y finalmente, otro sector importante de la humanidad vive engañando y siendo engañados. En cada vuelta de la esquina hay alguien engañando o esperando engañar. Pero hay un pero en el versículo 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es digno de notar el orden bíblico en los siguientes puntos. Primero, verso 5, predicación del evangelio. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice en Romanos 10:17. Y este gran evangelista, Felipe, ensalzó la persona de Cristo ante sus oyentes, porque les predicaba a Cristo. ¿Cuánto debo y debemos aprender quienes hemos sido honrados con este gran privilegio
de predicar el Evangelio de Jesucristo. En este mensaje tan solemne, tan serio, debemos poner toda la pasión de un corazón que ha sido redimido, que ha experimentado el poder del Evangelio. Debemos poner todo lo mejor de nosotros para no ceder ante las insinuaciones de nuestra propia naturaleza de ensalzarnos a nosotros, más bien ensalzar a Cristo, la persona maravillosa y gloriosa del Señor Jesucristo. En el verso 6 dice que escuchaban atentamente. La buena disposición del oído y la fe del corazón es lo que el Señor explica cuando hace una explicación en Mateo 13, versículo 23 de la parábola del sembrador, hablando de la semilla que cayó en buena tierra. Dice que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cómo califica el Señor eso? Este es el que oye y entiende la palabra. Amigo mío, usted ha venido escuchando por mucho tiempo. A usted le gusta escuchar con respeto la palabra de Dios. ¿Entiende lo que oye? ¿Entiende la palabra de Dios? Y si ha llegado a un momento, a un momento de haber comprendido y entendido el mensaje, creo que es el momento, amigo mío, de poner las armas del pecado, confesarle al Señor Jesucristo, porque ya lo hemos citado a Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor le regala la fe para que ahora usted se rinda al Señor Jesucristo, le confiese sus pecados y entre a formar parte de esa innumerable legión de personas redimidas y salvadas. Ahora, dentro de este orden bíblico hay un tercer pensamiento en el verso 12 mismo. Dice, creyeron. Cuando creyeron. La fe genuina recibe la palabra de Dios, según el versículo 14. Dice que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Sí? La fe verdadera recibe la palabra de Dios y deposita su confianza en Cristo. Usted tiene que creer. Verso 12 dice, se bautizaban. La obediencia era una señal de su comprensión espiritual de la palabra del Señor y de su nueva posición y responsabilidad. Es el paso inmediato al acto de creer y de confesar, obedecer para testificar pública y abiertamente de esa fe interna que ahora existe en el corazón, porque esta es ahora tu nueva posición y al mismo tiempo es el desafío de una responsabilidad ante el mundo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Con estas palabras se describe aquí un despertamiento espiritual de grandes proporciones. Qué lindo sería asistir en nuestros días, en nuestras congregaciones, a un despertar espiritual que tenga proporciones enormes, que pueda traer un avivamiento que levante a los más débiles, a los más desanimados, afirme y consolide en la fe, en el servicio a todos los redimidos del Señor en una congregación. Este despertamiento tiene características y muy bien marcadas y señaladas.
Y yo quisiera que reseñemos brevemente, analicemos brevemente esas características. Mire, ese despertamiento, de acuerdo a los versículos 1 al 4, tuvo tiempos difíciles caracterizados por la persecución. ¿Sí? No viene así de arriba ese despertar. Tiene que haber un sacudón, y en este caso hubo una persecución. Tuvieron que perder sus casas, sus bienes, huir a tierras alejadas. Pero sabe, todo eso fue para bendición, para que se produzca este despertar espiritual. En el versículo 5 dice que Cristo fue ensalzado en la predicación. Les predicaba a Cristo. Sí, todo despertamiento tiene que empezar con la ponderación del nombre del Señor y de la persona, el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, este despertar, de acuerdo a los versículos 6 y 8, nos hace ver que los mensajes, las prédicas, fueron acompañadas de demostración del Espíritu y poder, lo que produjo gran gozo, acompañando al mensaje glorioso del Evangelio. Es que así es, dice el verso 8, había gran gozo en aquella ciudad. Ya dijimos, donde llega el Evangelio, trae gozo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el que cree entra a disfrutar del gozo de la salvación, del perdón de sus pecados. El versículo 12 dice que fue anunciado el Evangelio y el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. No se puede divorciar el Evangelio del nombre de Jesucristo. Caminan al unísono, forman parte del único mensaje de salvación. Hubo cambios notables en la vida de los creyentes, porque se bautizaban hombres y mujeres. Empezaron a obedecer por fin lo que manda la palabra de Dios. Y esto es lo que queremos ver en las congregaciones. Esto queremos ver en los verdaderos cristianos. No es cuestión de elegancia, de lujo, no es cuestión de gritos, de cánticos y todas cosas llamativas que impresionan. Tiene que haber cambio en mi vida. El que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no debe mentir. El que estaba en algún vicio debe abandonar el vicio. Son los cambios en la vida de los cristianos los que denuncian que Cristo ha entrado a tomar posesión de esa vida. Cambios notables. Y por último, en el versículo 17, dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La recepción de la palabra fue seguida por la recepción del Espíritu Santo de Dios. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero es interesante empezar señalando que cuando recibieron la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos dé vivir épocas de despertares espirituales como ocurrió allí en Samaria. Que el Señor nos dé escuchar a predicadores, a evangelistas, hablando de Jesucristo, el tema céntrico del Evangelio. No engatusando, no trayendo palabras para adular a los oyentes, trayendo palabras del Evangelio que denuncian el pecado, que muestran al pecador su condición y que lo llaman al arrepentimiento y a la confesión
de sus pecados. Que el Señor añada su bendición a la buena palabra suya.